Hoy es 14 de mayo de 2026. Las luces de los pasillos del Pentágono no se han apagado desde anoche, y la razón no es solo un nuevo plan operativo, sino el desbordamiento físico de Irán. El presidente Trump, en su última declaración desde el despacho Oval, fue más directo que nunca. Sus palabras exactas fueron: no necesito armas nucleares. No necesito una catástrofe nuclear. Las estamos neutralizando mediante métodos convencionales, simplemente cerrando los grifos. Esto no es retórica, es un problema matemático. En este momento, en el Golfo Pérsico, más de 75 buques cisterna iraníes con aproximadamente $1.000 millones en petróleo crudo esperan como enormes almacenes flotantes. Pero el problema es que estos buques están llenos. Los depósitos terrestres han alcanzado el 110% de su capacidad. Irán no puede vender su petróleo, no puede transportarlo y, lo que es peor, no tiene dónde almacenarlo. En este video, al comenzar la operación Maso, analizaremos por qué Irán está al borde no solo del suicidio militar, sino también geológico. El nombre de la guerra ha cambiado. El tono se ha endurecido y ahora la verdadera pregunta es: ¿puede un país ahogarse bajo su propia riqueza subterránea? Ahora veamos el panorama estratégico. Si se cierra un pozo petrolero, volver a abrirlo no es como encender un interruptor. Las antiguas estructuras de los pozos iraníes corren el riesgo de quedar selladas permanentemente debido a la pérdida de presión. Por lo tanto, la administración Trump hizo algo más efectivo que bombardear Irán. Los obligó a seguir produciendo petróleo mientras cortaba todas las vías de venta. Esta situación acorrala a Teherán no solo económicamente, sino también técnicamente. Por un lado, la Guardia Revolucionaria intenta hacer una demostración de fuerza en el estrecho de Hormuz con esas lanchas rápidas que llamamos la flota Mosquito, mientras que, por otro lado, el general Salami y su equipo se ven sacudidos por un bloqueo inesperado de los países árabes. Esta vez, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita no se quedan callados. En el marco del Plan de Arquitectura de Seguridad Regional de Trump, se ha activado un escudo de defensa conjunto contra un posible ataque iraní. Esta medida está alterando el equilibrio internacional de la siguiente manera. Irán ahora se encuentra tras un muro físico no solo con Estados Unidos, sino también con sus propios vecinos. Ahora, veamos los detalles técnicos de la operación Sledgehammer. El Pentágono actualizó su lista de objetivos con datos obtenidos de la operación Furia Épica. Sin embargo, esta vez el enfoque no está directamente en las instalaciones nucleares. ¿Por qué? Porque no es necesario. Análisis militares indican que la Fuerza Aérea de EU, con escuadrones de B-1B Lance y F-15 Strike Eagle desplegados en la región, está atacando las arterias de mando y control de Irán. El rápido reabastecimiento de las reservas de bombas GBU-72 y bombas antibúnker de 5.000 libras por parte de Boeing, en particular, señala que la operación Sledgehammer se centrará en la limpieza de zonas en lugar de ataques de precisión. El actor más importante sobre el terreno es el avión de reconocimiento RC-135. Estas aeronaves están captando la totalidad de la firma electrónica de la Guardia Revolucionaria Islámica desde las inmediaciones del espacio aéreo iraní. Esto es precisamente lo que Trump denominó desconectar las comunicaciones mediante métodos convencionales. Primero ceguera electrónica, luego parálisis logística. La amenaza de minar el estrecho de Hormuz, la última base de Irán, también está sobre la mesa. Sin embargo, los vehículos submarinos no tripulados, UV, desplegados por la Armada de EU, permiten la destrucción de estas minas en cuanto se colocan. En otras palabras, la superioridad táctica ha convertido la capacidad de guerra asimétrica de Irán en un pasatiempo costoso. ¿Cómo afecta esta medida al equilibrio internacional? Rusia y China observan atentamente. China no ve con buenos ojos la interrupción del suministro de petróleo barato iraní, pero la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial de $25.000 millones con la administración Trump está poniendo a prueba la paciencia estratégica de Pekín. Las opciones de Irán se reducen, o arriesgan daños permanentes a sus pozos petrolíferos y detienen la producción.
o aceptan las duras condiciones del acuerdo que Trump ha propuesto, que incluye el desmantelamiento total del programa nuclear. No se trata de una rendición, es una lucha por la supervivencia. Pero parece que, a partir de mayo de 2026, el tiempo de Teherán corre más rápido que las olas del estrecho de Hormuz. Ahora, dejemos de lado el olor a pólvora y adentrémonos en la tensa atmósfera del despacho oval. Como recordarán, Teherán presentó recientemente una nueva oferta de paz. ¿Cuál fue la reacción de Trump? Sin siquiera molestarse en revisar los documentos, utilizó una sola palabra: una basura. Esto no es solo un insulto, es el anuncio de un cambio de doctrina. Trump interpreta las maniobras de Irán como una forma de ganar tiempo. En el momento en que el gobierno de Teherán dijo, podemos detener el enriquecimiento de uranio, pero levantar las sanciones, los analistas en Washington comprendieron que se trataba simplemente de una maniobra para permitir el paso de 73 petroleros por el estrecho de Hormuz. En respuesta, Teherán jugó su última carta, la amenaza de atacar bases estadounidenses en Oriente Medio. Sin embargo, hay un detalle que se ha pasado por alto. La respuesta de Trump fue mucho más dura que las advertencias diplomáticas a las que estamos acostumbrados. El mensaje es claro: si me hacen daño a un solo cabello, borraré del mapa no solo el poder militar de Irán, sino también su riqueza histórica. ¿Es esto un farol? Al observar los últimos envíos del CENTCOM, vemos 30.000 libras de bombas antibúnker GBU-57 cargadas en los tanques de los B-2 Spirit. Estas bombas no están ahí para bromear, están ahí para poner fin a todo. Ahora bien, pasemos al famoso tema de desconectar el suministro que mencioné al principio del video. ¿Por qué Trump no necesita armas nucleares? Porque las matemáticas matan más rápido que las armas nucleares. Irán tiene actualmente más de 75 petroleros vacíos en el Golfo Pérsico. Cada día, los costos operativos de estos petroleros y el déficit financiero generado por el petróleo no vendido ascienden a $500 millones. Pero la verdadera crisis está bajo tierra. Cerrar pozos petroleros no es tan simple como abrir un grifo. Si se pierde el equilibrio de presión, ese pozo queda sellado geológicamente. Por lo tanto, Irán se encuentra actualmente en esta situación. Tiene que producir petróleo porque no quiere perder los pozos, pero no tiene dónde almacenarlo. Los buques cisterna están llenos y las instalaciones terrestres operan al 110% de su capacidad. Es una situación logística sin salida. Esto es precisamente a lo que se refería Trump cuando dijo: estamos cortando el suministro con métodos tradicionales, ahogándolos en su propia riqueza. Incluso la flota de mosquitos de Irán, su capacidad de guerra asimétrica, se ha convertido ahora en un lastre logístico. Los puertos de reabastecimiento de combustible están en la lista de objetivos y las fábricas de drones esperan ser blanco de los radares de los B-1B Lance. Ilustremos la situación actual en la región con una analogía. Todos tienen una caja de helado, pero nadie quiere que se derrita. Pakistán intenta presentarse como mediador, pero las imágenes satelitales demuestran que Irán oculta sus aviones de reconocimiento en hangares. Esto socava gravemente la credibilidad de Pakistán ante la administración Trump. El mundo árabe, sin embargo, se encuentra en una posición diferente esta vez. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se han preparado para un posible ataque asimétrico por parte de Irán. Esto aumenta el aislamiento de Irán en la región. Moscú y Pekín, por el momento, se limitan a observar. Para China, el petróleo iraní es valioso, pero un acuerdo comercial de $25.000 millones con Trump resulta mucho más atractivo. Aquí entra en juego la cruda realidad de la diplomacia. Nadie quiere hundirse con un barco que se hunde. En conclusión, para mayo de 2026, no solo se empieza a sentir el nombre de la operación Sledgehammer, sino también su peso en la tierra. Las opciones de Irán se reducen drásticamente. O bien anularán ese supuesto acuerdo basura y se someterán a las duras condiciones de Washington, o verán cómo se sellan sus pozos petroleros y se paraliza por completo su economía. La estrategia de Trump es arriesgada, pero efectiva.
Poner de rodillas a un régimen sin disparar un solo tiro podría ser la mayor operación silenciosa de la historia de la guerra moderna. Pero recuerden, una potencia acorralada siempre guarda su movimiento más peligroso para el final. Las aguas del estrecho de Hormuz pueden parecer tranquilas ahora, pero este silencio es solo el inquietante vacío que precede a una gran tormenta. Las próximas horas, incluso minutos, podrían cambiarlo todo. Un solo nombre en clave filtrado del Pentágono podría desencadenar el despliegue de la operación Sledgehammer. Estamos aquí, nuestro radar está activado y seguiremos analizando los acontecimientos minuto a minuto. ¿Qué opinan? ¿Podrá Irán realmente dar una sorpresa ante esta operación de métodos tradicionales de bloqueo? ¿O los petroleros se convertirán en montones de óxido en las profundidades del estrecho de Hormuz? Espero sus comentarios a continuación. Los leeremos individualmente e intentaremos responder en las primeras 2 horas. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video para no perderse nuestros nuevos videos y unirse a la familia Esencia Militar. Nos vemos en el próximo video.